y si hay un cuerpo aquí momificado, no me había fijado. Hay una momia aquí debajo de la iglesia. Y huele fermentado, huele como a chicha guaraní. La verdad, tengo miedo, pero vamos a probar esta chicha aquí frente a la Recoleta en Sucre. Esta virgen se dice que es la más rica de toda Latinoamérica. Se cree que con las joyas que tiene esta virgen podría alcanzar para acabar con una parte del hambre de África. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, de repente como que cambiamos de país, como que cambiamos de continente. Resulta que volamos a una ciudad en Bolivia que se llama Sucre, que me contaban que es de las más lindas que tiene el país, y definitivamente solo llegar aquí es otra cosa, es una paz total, no hay caos en la calle, sumamente limpia y toda blanca. Aquí me estoy dando cuenta de algo bien interesante, y es que Sucre es la capital oficial de Bolivia, a pesar de que dos de los poderes se concentran en La Paz y casi siempre se toma como que es La Paz. Entonces lo que pasó es que aquí fue donde se dio la independencia, fue donde estuvo la primera capital, que todavía lo sigue siendo. Hubo como una guerrilla en La Paz que vino y arrebató el poder básicamente, y constitucionalmente se llevaron la presidencia para La Paz. Entonces, a lo que entiendo, en la actualidad hay como un roce ahí entre cuál es la capital, pero históricamente y oficialmente aquí es donde se celebran las fiestas patrias y todas estas cosas. Y leí también que unos estudiantes fueron como pacíficamente a recuperar la presidencia a La Paz, y que la guerrilla que había en aquel momento los envió como sin ojos y sin partes de los dedos o algo así, algo bien sanguinario. Entonces como que hubo ese problema hace muchísimos años, pero hoy nos vamos a enfocar en esta hermosa ciudad que tenemos por aquí atrás. Esta ciudad, Sucre, es patrimonio cultural de la humanidad. Y lo que pasa aquí es lo siguiente: resulta que cerca de esta zona, espero que lo podamos ver, estaba la mina de plata más rica de todo el planeta. Entonces, obviamente, los españoles llegaron, la estaban explotando y querían aquí formar una ciudad española. De hecho, que quería ser como española o francesa. Se peleaban ahí, entonces nos encontramos arquitectura de los dos. Pero por eso es que toda la ciudad es colonial. Vemos balcones por todo lado, las calles angostas, la verdad muy linda, y estamos a 2800 metros, solo 1000 metros por abajo de La Paz. Entonces aquí ya es más calientito, pero sigue siendo fresco. Les decía yo al inicio que había demasiada paz, que todo era tranquilo, pero me equivoqué, no había caminado por las calles. Cruzar aquí también es un deporte peligroso, hay que tener cuidado. Quiero mostrarles algo bien interesante de esta ciudad, y es que esta ciudad se conoce también como la Ciudad Blanca, porque por obligación, como 8 cuadras alrededor del centro histórico, todo tiene que pintarse de blanco. Entonces nos encontramos que todos los edificios, todas las iglesias, los comercios, todo es blanco y se ve hermoso. Solo en el centro hay más de 14 iglesias, para que vean ustedes el nivel de catolicismo que hay aquí en este lugar. Y en esta en especial les voy a mostrar unos ángeles que estaban tallados en la puerta, que son los ángeles que se imaginaban los indígenas. Ellos creían que así eran los ángeles de los que hablaban los españoles. Esta ciudad ha tenido entonces 4 nombres. 4 nombres. ¿Cuáles son los 4 nombres de esta ciudad? Charcas, Charcas, la Ciudad Blanca. la Ciudad Blanca, claro, porque todo está Sí, todo pintado de blanco. Después la han cambiado a La Plata. La Plata. Y después Chuquisaca. Chuquisaca. En Chuquisaca, Sucre después. Chuchaca. Más que todo fue Chuquisaca ya. Chuchaca y Sucre. Sucre, es la capital de Bolivia. Sucre. Oigan, qué increíble, 4 nombres ha tenido la ciudad. Vamos a conocer el mercado central de Sucre, que no, para nada. Yo antes les dije que casi no había gente caminando, que el tránsito era tranquilo. No, aquí igual hay demasiado movimiento. Aquí se puede conseguir de todo. Vean la venta de frutas. Aquí se vende demasiada fruta en Sucre, por el clima también y porque hay mucha agua y muchos ríos alrededor. Entonces me dicen que durante todo el año hay frutas. Uy, pero ¿qué estoy viendo ahí? Comida. Qué dicha, porque
Ya está haciendo hambrita. Vamos a ver, por aquí nos encontramos pescadito, nos encontramos la venta de quesos. Vean la cantidad de queso que venden aquí. Pero ¿qué nos estamos encontrando por aquí? Esto es chorizo chuquisaqueño. Es como algo bien especial de Sucre que me recomendaron. Vamos a entrarle, a ver. Me da un chorizo con picante, por favor. Ah, esto es jamón. Ah, vean, nos dan jamón para probarlo. Delicioso. La verdad no entiendo por qué me dieron esta prueba, pero sí a todo. Sí a lo que esa señora me diga. Esto es algo muy de Sucre. Lo que trae es chorizo, pan, lechuga, unas salsas y cebolla. Y además me recomendaron para bajarla una chanchito, que también es una cerveza como de Sucre. Como que tienen todas sus propias cosas aquí. Entonces vamos a probar este choricito picante. Aquí en Bolivia a la gente le gusta el picante duro. Delicioso. De hecho que el chorizo también es picante y está muy rico. Ahora vamos a probar la sureña chanchito, que trae hasta un chanchito en el logo. Está muy rica. Está suavecita, pero caliente, lo que significa que pega el doble. Y lo mejor de todo es que esto vale solamente $1 y esta vale $1 y algo. Me está gustando mucho Bolivia. Hay carnicería también y aquí es muy famoso el apanado. Usted básicamente compra la milanesa ya lista, nada más de tirar al comal. Viene de res, viene de pollo, tienen albóndiga también. También se consigue todo de la vaca. Todo lo que ustedes imaginen. Por ejemplo, por aquí está como el hocico. De hecho, que nunca había visto que lo vendieran así. Venden la tráquea, venden la cabeza, el rabo de vaca, los pulmones, el hígado, riñones, todo. Sucre es bien famoso por las frutas, por el clima y como les decía, como que hay muchos ríos, hay mucha agua aquí alrededor. Entonces todo el año tienen fruta fresca. Como pueden ver en este mercado hay yo no sé cuántos puestos. Vamos a probar un batidito. Espectacular. Me están enseñando aquí esta fruta que le dicen tumbo. Perdónenme, no me crucifiquen si esto existe en Costa Rica, pero yo nunca la había visto, la verdad. Por dentro es muy similar al maracuyá. No sé si lo ven, son como semillitas cubiertas con una carnita que vamos a probarla, a ver. Es parecido al maracuyá, es amargo, es cítrico, pero ¿la conocían ustedes? Entramos a la Catedral Metropolitana de Sucre, que no es una catedral normal. A simple vista es una catedral como otras que nos hemos encontrado, pero aquí dentro hay algo muy especial. Resulta que esta catedral está llena de sensores infrarrojos, de cámaras, de alarmas. La policía está a 2 cuadras porque oigan lo siguiente. Cualquier cosa que se active aquí, de inmediato todo esto está cubierto de policías, porque esta virgen que ven aquí atrás, que es la Virgen de Guadalupe, prácticamente la misma que hay en México. La única diferencia es que esta virgen ya tiene el bebé. A lo que me cuentan, la de México es como la virgen embarazada, pero es morenita. Igual representa a los mestizos del cruce de los españoles y todo lo que pasó en la zona. Pero esta virgen se dice que es la más rica de toda Latinoamérica. Se cree que con las joyas que tiene esta virgen podría alcanzar para acabar con una parte del hambre de África. Tiene relojes sumamente exclusivos, joyas, tiene zafiros, esmeraldas, oro. A lo que entiendo le han puesto hasta diamantes porque los fieles vienen y le dejan sus joyas. Incluso hay una historia como que en esta ciudad de Sucre cada 50 años por alguna razón hay un terremoto, y en un terremoto que pasó en el 48 llegó el primer terremoto. Todo esto estaba lleno de gente, se abrió la cúpula y la gente no quiso salir, se quedó rezándole a la virgencita, y en la réplica que vino unos minutos después la cúpula se cerró. Entonces pues eso fortalece toda la fe que le tienen a la virgencita en este lugar. Pero increíble que una imagen pueda ser tan rica, que haya tanto dinero aquí dentro. En esta catedral también pasaba algo bien contradictorio, que a lo que entiendo pasaba en las catedrales principales. Esta fue construida como en el año 1500, todas las bases están en piedras, toda la construcción a lo que entiendo está en piedra, por eso es que resiste los temblores. Pero cuando se construyó aquí no permitían que los indígenas entraran. Entonces imagínense, llegaron a un lugar lleno de indígenas, los colonizaron, les metieron el evangelio, los hicieron católicos y no les permitían venir a la iglesia católica, y extra la misa se daba en latín. Entonces como que todo se contradecía.
Debido a eso tuvieron que construir otra iglesia a la que sí les permitieran entrar a los indígenas. Ahora les voy a contar algo que va a ser controversial. Vamos a bajar a la cripta de la iglesia. Y es que aunque aquí donde vamos a entrar es una cripta donde están los cuerpos de sacerdotes y personalidades importantes, debajo de la gran mayoría de iglesias de la ciudad hay túneles que conectan todas las iglesias, e incluso había un túnel que iba de una iglesia hasta afuera al campo. Y hay dos teorías. Yo les cuento lo que me cuentan. Me dicen que una teoría es que se usaba para escapar en caso de que viniera un ataque o qué sé yo. Los sacerdotes, presidentes o personas importantes entraban a la iglesia y salían de la ciudad. Y hay una segunda teoría controversial que se dice que ahí bajaban los sacerdotes a tener encuentros, ya ustedes se imaginarán, con las monjas. Eso es lo que se cuenta, lo que se oye aquí en la ciudad. Y si hay un cuerpo aquí momificado, no me había fijado. Hay una momia aquí debajo de la iglesia. Me imagino que es un sacerdote o alguna persona importante de aquel momento. Miguel de los Santos, un arzobispo. Efectivamente, una momia aquí. Hay cosas por aquí que sí están bien creepy, la verdad. Hay unos cuadros que no se los puedo mostrar porque es de gente decapitada dentro de la iglesia. Y este tipo de figuras como de cera que me dicen que se cree que en el corazón tienen una parte del santo real que representaban, como que esto representa a una santa y en el corazón tiene un dedo o una parte del cuerpo de ella. Este es el puro centro de Sucre, esta es la plaza de armas y dicen que esta es la plaza de armas más linda de todo Bolivia, la plaza 25 de mayo, y aquí nos encontramos algo bien interesante, y es que este de aquí es José de Sucre, fue un oficial de Simón Bolívar, el segundo presidente que tuvo Bolivia, que no pudo terminar. Resulta que tenía un compromiso con una novia en Venezuela, se enamoró de una chama y en el camino hacia allá lo asesinaron, entonces no pudo terminar su presidencia. Es de los más importantes, pero también nos encontramos leones. ¿Y por qué leones? Eso no es muy común verlo en las plazas. Resulta que aquí hubo realeza española, había un príncipe y una princesa, según lo que entiendo, y por eso los leones representan a la realeza. De hecho, existe un castillo en Bolivia, solamente uno, y está aquí en Sucre. Aquí en Bolivia y específicamente en Sucre hay unas zonas muy especiales porque a simple vista lo que tenemos atrás es una fábrica de cemento. Acá está una de las principales fuentes de empleo que hay en esta ciudad. Es una fábrica de cemento enorme que llegó a explotar esta montaña de piedra caliza, pero no esperaban encontrar lo siguiente. Resulta que después de ir quitando varias capas para producir el cemento, se encontraron con una pared con más de 5000 huellas de dinosaurios. Este es uno de los principales lugares paleontológicos para el estudio de los dinosaurios que hay en el mundo. Y no solo eso, sino que alrededor en toda esta zona hay diferentes zonas con huellas de diferentes tipos de dinosaurio. En el dron se ven bastante cerca todas las huellas que se encuentran por aquí. Nosotros no podemos entrar, número uno, porque hoy está cerrado como un museo especial que hay por aquí. Y número dos, porque no sé si incluso dejan entrar hasta allá. No sé si se podía volar el dron. Una disculpa si no se podía, pero esto tenía que mostrárselos. De cerca se alcanzan a ver cientos y miles de huellas en toda esta pared de hace millones de años. Vinimos hasta el Cementerio General de Sucre porque aquí nos encontramos cosas bien únicas. Lo primero que es bien marcado es la división de dónde se enterraban los españoles y la realeza con respecto a dónde se enterraban los indígenas y los mortales. Hay unos mausoleos aquí con unas tumbas de mármol del más caro y las demás personas pues mortales, normal como hemos visto en el Cementerio de la Paz, por ejemplo. Pero la diferencia es que en este cementerio de Sucre se encuentran catacumbas como las de Roma. Resulta que las catacumbas es algo que se creó por la persecución que tenían los cristianos, los católicos. Entonces en Roma ellos creaban unos huecos bajo tierra donde enterraban a sus muertos tranquilos y también donde podían entrar a rezar sin que llegaran a matarlos. Pero resulta que aquí en Sucre también por alguna razón hicieron catacumbas, hicieron esta parte subterránea con cuerpos que justamente hoy nos encontramos una puerta abierta, no sé por qué razón, si esto me dicen que siempre está cerrado. Entonces vamos a entrar por primera vez a una catacumba, de hecho que me da como cierto miedo porque se ve como un lugar frío,
se pone como más fría también la temperatura cuando vamos bajando. Me imagino que es por estar debajo de la tierra, pero está como creepy esto. Y no vean, y todos los nichos donde van los cuerpos, y la luz es natural, apenas viene de un cristal por arriba. Pero increíble, y qué loco que aquí en Sucre, en Bolivia, existan catacumbas. Lo otro que nos encontramos en este cementerio son unas historias bastante fuertes que me cuentan que más allá de ser leyendas o mitos, que son cosas reales que pasaron y que se pueden comprobar. Si ustedes son de Sucre, cuéntenmelo por ahí. Lo primero es que entraron aquí unos muchachos hace muchísimos años, entraron 7 muchachos como a ver quién era el más valiente y terminaron saliendo 6. Uno se perdió para siempre y 2 quedaron locos. Y dicen que esto se puede comprobar porque aquí está el psiquiátrico donde ya están ellos y ya son casi que abuelitos. Y otra historia que se cuenta es que entró una señora con una niña y no sé, andaban arreglando una tumba, visitando una tumba, la niña se perdió y no volvió a aparecer nunca más. Entonces como que tiene esa fama este lugar y debido a eso se dice que se oyen cosas, se escuchan cosas y se ven fantasmas. Y relacionado con los fantasmas hay también en este cementerio unas señoras que son cieguitas que están rezando y rezando y rezando todo el día y dicen que ellas rezan aquí porque como ellas no pueden ver, no les da miedo un fantasma o un espíritu porque no lo pueden ver, entonces siempre están aquí rezando. Usted les paga algo para que oren por X tumba y ellas rezan todo el día. Y por cierto, obviamente no vamos a dejar esta historia a medias. Si ustedes, al igual que yo, se preguntan qué fue lo que vieron, qué fue lo que pasó, que se volvieron locos, pues no se sabe a ciencia cierta. Me cuentan que cuando le preguntan a los que quedaron en el psiquiátrico, enloquecen y se alteran y se ponen mal. Y que los muchachos que no quedaron locos, que también andaban con ellos, unos dicen que pasaron cosas, pero no qué exactamente. Otros como que personas los querían arrastrar a las tumbas y que todos pidieron cremación, que no querían ni siquiera ya muertos volver a venir a este lugar. Vean qué interesante, aquí nos encontramos la venta de chicha bien tradicional. De hecho, ni siquiera sé bien cuál es este envase. La señora está enojada, voy a alejarme un poquito. No sé qué es este envase, la verdad, parece como de una fruta, lo que nosotros conocemos como un jícaro. Y huele fermentado, huele como a chicha guaraní. La verdad, tengo miedo, pero vamos a probar esta chicha aquí frente a la Recoleta en Sucre. Ah, la pucha, no está deliciosa. Tiene como maní también, es como una chicha de maíz con maní. ¿Tiene maní esto, señora? ¿Tiene maní? Ah, sí, con razón. Riquísima. La verdad es que esta ciudad ya me está dando un poquito de miedo. Nos encontramos en el callejón de Santa Teresa, pero es más conocido como el callejón de los huesitos porque oigan lo siguiente. Resulta que antes, hace muchos años, en toda esta zona lo que habían eran chicherías, lugares donde vendían chicha, venía la gente a emborracharse. Y resulta que si usted se emborrachaba en este callejón, se dice que pasaba como una carroza, una carreta que se llevaba a todos los borrachos y aparecían desnudos cerca del cementerio. Entonces que ya cuando aquí se acabó todo eso y empezó la gente a poblar el lugar, seguía pasando la carreta, seguía sonando aquí en todas estas piedras. Imagínense cómo podía sonar. Entonces que enviaron una carta al Vaticano pidiendo que por favor mandaran algo para que se acabara la actividad paranormal, y el Vaticano mandó huesos benditos. Aquí nos encontramos una cruz, son huesos reales que forman aquí una cruz y están benditos, vienen directo desde el Vaticano y dicen que desde que se pusieron los huesos a lo largo de toda la calle se acabó el problema, dejó de sonar la carreta. Pero qué miedo, cuántas historias hay en esta ciudad. Esta ciudad también se caracteriza por tener esta universidad, la Francisco Javier. Es una de las más prestigiosas que hay en toda Latinoamérica, pero nunca me había encontrado yo una universidad con esta forma. Si ustedes prestan atención, parece un hostal. La verdad, con todo respeto, parece un hostal. Se ven un montón de puertitas, es de 2 pisos, y eso es porque en el pasado esto era donde dormían los sacerdotes. Entonces resulta que cada puertita era un cuarto, que después ellos lo donaron y se volvieron aulas de clases. Pero me llama muchísimo la atención que una universidad tan prestigiosa e importante en el mundo tenga esta forma. Esta es la segunda universidad más antigua de toda Latinoamérica y obviamente ya viene aquí a estudiar tanta gente por el prestigio que tiene que ya no caben aquí. Tuvieron que hacer campus en toda la ciudad, pero ya se volvió internacional. Viene gente de Brasil, de Argentina, hay más de 50 carreras. No, de verdad es algo bueno. De hecho que esta ciudad
también se caracteriza por ser una ciudad joven, porque hay demasiados estudiantes. Ojo con esta creencia que se tiene en Sucre. Aquí les paso el dato. Si usted tiene un novio que ya tienen 10 años de novio sin nada de anillo, esto que tienen aquí, amigas mías, es la solución. O si es al revés, puede ser que usted tenga 10 años y esté esperando que su novia le dé un anillo de compromiso. Nunca se sabe. Aquí aplica parejo. Entonces, usted nada más viene a esta fuente que está por aquí en Sucre, se toma una foto con su pareja y un año después está vestida de blanco o vestido de gala en la iglesia. Se dice que un año después de que usted se toma una foto aquí con su pareja, se casa. Esta es la fuente de las musas, que tiene un estilo español. Este es el Parque Bolívar de Sucre y aquí se ve como una batalla entre españoles y franceses por establecerse aquí en la ciudad, por definir de quién era la ciudad, si de Francia o de España. Entonces nos encontramos una réplica más o menos del Arco del Triunfo de España, nos encontramos una Torre Eiffel miniatura de Francia y las dos arquitecturas aquí luchando la una con la otra en el mismo parque. Que ojo, la Torre Eiffel miniatura que está por aquí, que además está rodeada por un lago como que si fuera el río allá en Francia, fue hecha por Gustave Eiffel. No sé bien cómo se pronuncia, pero es el mismo que hizo la Torre Eiffel, la original, la que está en Francia. En este lugar que ven aquí estuvo hace muchísimos años el primer zoológico en Bolivia, como en el año 1500, 1600. Pero oigan, ¿por qué lo cerraron? Resulta que en determinado momento se salió un león africano y se comió 2 personas y decidieron que no era una buena idea tener esos animales aquí y lo cerraron. Y después se volvió una plaza de otra cosa y otra cosa. Y ahorita nada más hay agua como que baila al sonido de la música en ciertos días de la semana. Pero qué increíble, lo que uno siempre se imagina en circos o así, que un león se va a salir y va a hacer algo, aquí ocurrió. Este salón que tienen aquí, a simple vista es un salón común y corriente, pero tiene una historia bien interesante. Primero, era un lugar donde se velaban los muertos. Aquí los sacerdotes traían a las personas que morían en la ciudad, los velaban y se supone que aquí pasaban al purgatorio o al cielo y todas estas cosas católicas. Pero después los sacerdotes decidieron donar este lugar para que fuera un salón de reuniones y en este salón que tienen aquí fue donde por primera vez Bolivia se hizo independiente. Un país independiente el 6 de agosto de 1825. De hecho que ahí está una copia exacta, una réplica del Acta de Independencia. Este es un lugar sumamente importante y significativo para este país y está todo lleno de oro. Todo esto que ven por aquí es una estructura bañada en oro. Este es el último lugar que les voy a mostrar el día de hoy. Es la iglesia San Felipe Neri. Es un lugar impresionante. Incluso me cuentan que tiene como puertas falsas, que tiene pasadizos en medio de las paredes. Esta iglesia cuenta con los túneles de los que estuvimos hablando al inicio de este video y además les voy a contar algo, la verdad, bien raro, bien oscuro que pasó en este lugar. Y es que justamente aquí, antes de llegar a la terraza, una de las mejores vistas que vamos a ver en la ciudad, dicen que aquí había un cuadro y que la iglesia católica, para tapar lo que había pasado en aquel momento, tuvo que quitarlo. Dicen que esto era un convento de monjas y que había un ente que tentaba a las monjas, les daba tentaciones sexuales y las monjas tienen que guardarse, ni siquiera podían hablar de eso porque era un tabú. Si lo hablaban o comentaban que tuvieron tentaciones, iban a decir que ellas no eran espirituales, entonces no les convenía decir nada. Pero había una monja que era muda, entonces cuando le llegaron a preguntar a ella, ella se puso a dibujar para contarles lo que había pasado y dibujó un cuadro en el que básicamente describía al diablo. En las manos, en las facciones, en todo lado se notaba que era el diablo y estaba en este lugar y tuvieron que quitarlo. Básicamente el diablo llegaba a tentar a las monjas. Oscuro, oscuro, y tomando en cuenta de todo lo que hemos hablado el día de hoy, la verdad es que están tétricas las historias aquí en Sucre. Uy, 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 pero vean la vista que tenemos aquí arriba. Primero a todo este complejo y después a toda la ciudad. Y qué curioso también que aquí no hay ningún tipo de seguridad, no hay ninguna baranda, no hay ninguna pared, no hay nada que nos impida de caer al vacío. Estamos como en un tercer o cuarto piso. Cuenta la historia también que cuando las monjitas se acercaban a hablar con la Madre Superior, a hablar acerca de estos deseos carnales, pecaminosos que tenían, las enviaban aquí arriba a la intemperie. Básicamente las dejaban aquí llevando agua, sol, simplemente les subían la comida por una polea hasta que se les pasara, básicamente hasta que se enfriaran, podríamos decir. Tanto así que por aquí abajo hay un callejón. Uy, estamos bien alto. Pero en este callejón que está por ahí, cuentan también que las encerraban, es un callejón sin salida
y les echaban baldes de agua fría. Igual, me imagino yo como con la idea de quitarles el deseo de enfriarlas. Bueno, amigos míos, finalmente aquí en este increíble lugar, con esta increíble vista, se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. La verdad no esperaba encontrar tantas historias oscuras y curiosas, interesantes aquí en Sucre, en Bolivia. Definitivamente una ciudad hermosa. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy vio la virgen más rica de Latinoamérica.